Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva clase de diagramas de flujo. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de condiciones. Para dar digamos, antes de empezar en el tema en particular, vamos primero a aprender cómo generar números al azar aquí en nuestros diagramas. Para eso voy a agregar un símbolo de asignación, voy a crear una variable llamada x y le voy a asignar un número al azar. Para generar un número al azar vamos a usar la función azar de esta forma, por ejemplo 10 más 1. En este caso estoy generando un número al azar entre 1 y 10. ¿Ya? Lo que hay que entender de cómo funciona la función azar es que si yo lo tengo así, por ejemplo, azar 10, eso va a generar un número al azar entre 0 y 9. Por lo tanto, si yo le sumo 1, entonces cuando valga 0 va a valer 1, y cuando valga 9 va a valer 10. Por lo tanto, ahí está generando números entre 1 y 10. Entonces, de nuevo, esto de acá lo que hace es generar un número al azar entre 0 y n-1, donde n es el número que está entre paréntesis. Entonces, alguien podría decir, y si yo quisiera números, por ejemplo, entre 20 y 30, entonces tal vez podría poner aquí y aquí, 30 y 20. La verdad es que no va a funcionar, porque según la lógica que explicamos recién, cuando la parte central con función azar va a generar un número entre 0 y 29. Por lo tanto, cuando sea 0 va a ser 20, eso está bien, pero cuando sea 29 va a ser 49, y eso no está bien, porque queríamos números entre 20 y 30. Por lo tanto, cuando haya que generar números al azar en un rango distinto, digámoslo así, entre a 0 y algo o 1 y algo, lo que hacemos es la siguiente fórmula: ponemos el mayor menos el menor más 1, y afuera sumamos el menor, de esa forma. Por lo tanto, ahora dentro del paréntesis quedó 11, podemos poner directamente 11 también, y cuando vale 11, es decir, va a generar números entre 0 y 10. Cuando valga 0 va a ser 20, y cuando valga 10 va a ser 30. Así que ahora está generando números al azar entre 20 y 30. Por último, saber que la función azar no genera números con decimales. Por lo tanto, si quisiéramos generar, por ejemplo, una nota al azar, no podríamos poner así como 7.0 más 1.0. Eso no va a funcionar. Lo que hacemos en ese tipo de situaciones es cambiar el rango de los números para luego dividir. Por ejemplo, si quisiéramos una nota al azar, pondríamos el máximo menos el mínimo, más 1 siempre, más el mínimo. Entonces estoy generando un número al azar entre 10 y 70. Y todo eso lo vamos a dividir en 10.0. De esa forma, cuando por ejemplo aparezca un 55, va a ser un 55. Si aparece un 23, va a ser un 23, y así con los números que representan notas. Para poder probar esto, vamos a agregar acá abajo una salida y vamos a ejecutar un par de veces para comprobar que funciona bien. Ahí salió un 49, 52 y así con el resto de las notas. Ok, para introducir el tema de las condiciones lo haremos a través de un ejemplo ilustrativo. Supongamos que vamos a pedir que el usuario ingrese un valor. Vamos a poner acá, ingrese el radio. Y vamos a solicitar el radio en una variable y vamos a hacer el cálculo, en este caso, del perímetro. 2 por pi por el radio. Y a continuación vamos a mostrar en pantalla el perímetro es perímetro. Entonces este ejemplo tan simple lo vamos a probar, vamos a ingresar aquí un radio, por ejemplo 20, y ahí nos va a dar cierto un valor para el perímetro. El tema es el siguiente: ¿qué pasa si el usuario ingresa un valor negativo? Por ejemplo 30, nos va a dar un perímetro negativo y eso no es correcto. Entonces la idea sería poder
hacer el cálculo del perímetro y mostrar el resultado, es decir, estos dos bloques, hacerlos siempre y cuando el valor del radio sea positivo o mayor que 0. Entonces, para poder arreglar eso, lo que hacemos es uso de condiciones, que es este bloque de acá, y se escribe de esta manera. Lo vamos a agregar aquí para que lo veamos mejor. Entonces, aquí en esta figura lo que hacemos es poner una expresión relacional, es decir, una expresión compuesta por dos operandos y un operador relacional. Los operadores relacionales son aquellos que nos sirven para comparar, por ejemplo el mayor, el menor, mayor igual, menor igual y el igual. Entonces puedo comparar dos variables o dos valores constantes, lo que tal vez no tiene mucho sentido por ahora, o una variable versus una constante, un valor literal. Entonces, en este caso, lo que yo quiero es que para que yo pueda hacer el cálculo y mostrar el resultado, el radio debe ser mayor que 0. Así que pongo aquí la variable radio, pongo el operador relacional mayor que y pongo el valor de 0. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto va a ejecutar estas dos instrucciones y cuando llegue aquí va a evaluar esta expresión. Y si esta expresión es verdadera, que va a depender del valor que ingrese la persona acá arriba en el radio, si esta expresión se cumple, se va a ir por este camino y va a ejecutar lo que nosotros pongamos acá. Si por el contrario la expresión no se cumple, entonces se va a ir por este camino de acá. Entonces, por ahora lo que yo voy a hacer, simplemente voy a hacer la versión más básica de una condición, que es poniendo instrucciones simplemente en el lado verdadero. Así que voy a subir mi bloque hasta ahí y mi resultado también, y me queda de esa forma. Entonces ahora yo podría probar que se ingresa el radio, ingreso uno positivo, funciona, ingreso uno negativo y ya no hace el cálculo y por lo tanto no muestra el valor de un perímetro negativo, lo cual está mejor que inicialmente. Aquí abajo siempre el flujo se une para seguir con el principal, ya que el flujo que toma un diagrama siempre es único, nunca puede irse por dos caminos al mismo tiempo, eso no va a pasar nunca. Es decir, o una expresión es verdadera o es falsa, pero no puede haber ambigüedad. Por lo tanto, yo podría, por ejemplo, poner una salida aquí abajo, seguir poniendo cosas y poner, por ejemplo, fin, para comprobar que independiente del valor que yo ingrese, si ingreso un valor positivo, dice el perímetro es tanto, fin, hizo el cálculo y mostró la salida. Y si ingreso, ¿cierto?, un valor negativo, simplemente dice fin, se fue por el camino falso y llegó hasta el mensaje fin. Entonces, de esa forma yo puedo ahora hacer mis diagramas un poco más robustos. Ya puedo hacer, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora es una validación del dato que se está ingresando, de que sea un dato adecuado. Vale la pena preguntarse siempre qué pasa en el límite. Aquí el valor límite es 0. ¿Qué pasa si ingresamos un radio 0? Lo que sería, por ejemplo, el equivalente a un punto, geométricamente hablando. Si ingresamos 0, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Esto va a comparar aquí 0 es mayor que 0. No va a decir, es falso. Por lo tanto, se va a ir por acá y va a mostrar el mensaje de fin que está abajo. Así que eso es muy importante a tener en cuenta. Para completar esta condición, tal vez podríamos poner un mensaje al usuario a este lado para indicarle que el valor que ingresó, ¿cierto?, no es el adecuado. Voy a mover este bloque de acá, basta ponerlo acá, y voy a editar este texto. Entonces voy a poner acá el valor del radio no puede ser negativo. De esa forma le estoy avisando a la persona cuál fue su error para que lo pueda enmendar en una próxima ejecución, por ahora. Entonces voy a probar. Entonces ahora si ingreso un valor negativo me aparece un mensaje informando por qué no pudo hacer el cálculo. Es importante que noten el siguiente detalle. Yo podría eventualmente mover este bloque del cálculo hasta aquí arriba, y para los ojos del usuario esto va a seguir funcionando igual, es decir, si el radio era positivo lo va a mostrar acá, y si era negativo va a salir este mensaje y no va a mostrar el perímetro. El tema es que
Aun cuando esto funciona y tal vez funciona bien, estoy haciendo esta instrucción de más, porque si la persona ingresa un radio negativo, yo hice este cálculo, por lo tanto obligué a la CPU a hacer un cálculo adicional que no voy a utilizar porque el radio era negativo. Entonces siempre me voy a asegurar de hacer los cálculos siempre y cuando yo sepa que los voy a utilizar, es decir, cuando ya pasaron la validación. Eso es muy importante a tener en cuenta. A continuación vamos a ver otro ejemplo donde vamos a mezclar un poquito las condiciones, la condición completa, con los números al azar que habíamos visto al inicio. Entonces al principio acá voy a generar, por ejemplo, una nota al azar, tal como lo habíamos hecho antes. Vamos a poner acá azar, entre 70, 10, 1, más 10, y todo esto dividido en 10.0. Genero una nota al azar. Antes de eso voy a pedir al usuario que ingrese su nombre. Y voy a poner su nombre, ¿cierto?, en la variable correspondiente, nombre. Entonces le pido al usuario que ingrese un nombre y le voy a generar una nota al azar para esa persona. Voy a poner acá una condición para la nota. Entonces digo, si la nota es mayor, igual que 4, entonces le voy a dar un mensaje de aprobación. Voy a poner primero la variable nombre y voy a poner aquí aprobado con un, y voy a poner la nota acá, nota. Entonces va a decir aquí el nombre de la persona, el mensaje aprobado con un y la nota. Por el contrario, si es falso, voy a poner un mensaje similar acá, nombre reprobado con un, y voy a mostrar la nota. De esa forma puedo asegurarme de ver la nota siempre en los dos mensajes para saber si aprobó o reprobó y con qué nota. Entonces lo vamos a probar ahora. Ponemos aquí un nombre, Juan. Entonces dice que Juan ha reprobado con un 3.3. Lo vuelvo a ejecutar. Pedro, y Pedro ha aprobado con un 6. Entonces de esa forma he hecho un programa que ahora incorpora números al azar y condiciones, en este caso la condición completa, con instrucciones tanto en el lado verdadero como en el lado falso. Entonces es importante notar que tanto en el lado verdadero como en el lado falso yo puedo poner cualquiera de las instrucciones que conocemos hasta el momento. Es decir, podría poner cálculos como lo hicimos en el ejemplo anterior del perímetro, que hacíamos el cálculo del perímetro en el lado verdadero, pero también podríamos querer calcular cosas en el lado falso, pedir más datos con entradas en cualquiera de los dos caminos. Entonces podemos hacer tan versátiles como nosotros queramos nuestros programas. Para introducir el siguiente concepto vamos a pensar en un juego. Vamos a simular el lanzamiento de dos dados para jugar ciertas las apuestas. Entonces voy a poner aquí dado 1. Recuerden que las variables no pueden llevar espacio, así que pongo todo junto ahí. Dado 1, y voy a generar el valor del lanzamiento del dado como un número al azar entre 1 y 6. Vamos a lanzar dos dados, así que genero acá dado 2 azar entre 1 y 6 también. Ok, tengo entonces dos dados y la regla del juego dice que el usuario va a ganar, por ejemplo, cuando los dos dados sean 6. Por lo tanto, ahí voy a incorporar una condición aquí, y voy a poner aquí que el mensaje, antes de poner acá la condición, voy a poner el mensaje: usted ha ganado. Caso contrario, ¿cierto? Un mensaje de que usted ha perdido. Le puse un punto allá, así que le voy a poner un punto acá también. Entonces, usted ha ganado, usted ha perdido. Entonces, la única combinación posible para poder ganar es que los dos dados sean 6. Entonces, la forma que podemos hacer esa condición involucra operadores lógicos, es decir, el dado 1 tiene que ser igual a 6 y
el dado 2 tiene que ser también igual a 6. Entonces vamos a poner aquí dado 1 igual a 6 y el dado 2 igual a 6. De esa forma he creado una condición con un operador lógico, que en este caso es el operador lógico y, para unir dos expresiones relacionales. De esa forma, el operador lógico y funciona que si esta expresión lógica se cumple y esta expresión de acá también, entonces toda la expresión es verdadera y se va a ir por acá. Si uno de estos dos no se cumple, o incluso los dos no se cumplen, entonces siempre se va a ir por acá. Lo que dado en términos de probabilidades, es mucho más probable que uno pierda en las primeras ejecuciones a que uno gane. Vamos a probar nuestro diagrama para ver cuánto nos demoramos en ganar. Entonces ahí ya partí y dice usted ha perdido. Entonces voy a poner acá reiniciar, reiniciar, reiniciar hasta que salgan los dos en 6. Creo que apreté muy rápido, no sé si salió por ahí. Ahí ganó. Bueno, ahí apareció en algún momento. Eventualmente yo podría imprimir los valores de los dados para que la persona sepa por qué perdió eventualmente, porque se sabe que ganó cuando salen los dos dados 6. Entonces, de esta forma yo puedo unir dos condiciones a través de un operador lógico. Y si yo cambiara eventualmente las reglas del juego y dijera que mire, sabe que para ganar me basta con que uno de los dos dados valga 6, entonces yo podría poner aquí una O y ya he hecho eso. Es decir, si el dado 1 es 6 o el dado 2 es 6, o incluso ambos pueden ser 6 al mismo tiempo, entonces ya me podría dar por ganador. Por lo tanto sería un juego un poquito más fácil. Vamos a imprimir acá al final de esto los valores de ambos dados para que estemos seguros de lo que está pasando. Entonces vamos a poner aquí dado 1, vamos a dejar un espacio, dado 2 y lo mismo acá, dado 1, espacio, dado 2. Vamos a achicar un poquito y vamos a jugar. Entonces dice usted ha perdido 4 y 4 y así 5, 6, ahí salió un 6, gané. Y ahí uno puede estar, ¿cierto?, probando suerte. Otra regla posible del juego podría ser que yo gane siempre y cuando, digamos, los dos dados sean 6 o bien los dos dados sean 1. Entonces necesito una condición un poquito más compleja. Vamos a poner acá, si el dado, lo vamos a poner entre paréntesis, si el dado 1 es igual a 6 y el dado 2 es igual a 6, o vamos a poner acá el otro par, el dado 1 es igual a 1 y el dado 2 es igual a 1, entonces ahora tengo una regla un poquito más interesante. Puedo ganar cuando los dos sean 6 o cuando los dos sean 1. Vamos a probar. Entonces ahí dice perdió. Voy a ejecutar varias veces hasta que me salga alguna correspondencia. Salió 5, 5, 3, 3. Y ahí aparece 1, 1 y aparece el mensaje de que he ganado. Por lo tanto, yo podría eventualmente ir creando, ¿cierto?, más reglas para mi juego. Ok, para hacer nuestro juego un poquito más interesante, vamos a incluir el concepto de la apuesta para el usuario. Vamos a ingresar aquí arriba. Ingrese su apuesta. Aquí va a poner, ¿cierto?, un monto de dinero la persona. Entonces vamos a llamar apuesta. Y la regla va a ser la siguiente: se lanzan los dos dados y si los dados son distintos, la persona pierde todo lo que apostó. Pero si los dos dados son iguales,
van a pasar ciertas cosas. Por ejemplo, si los dos dados son 6, va a ganar el triple de lo apostado. Si los dos dados son iguales pero no son 6, entonces va a ganar el doble de lo apostado. De esa forma vamos a incluir una nueva condición. Vamos a modificar esta de acá y vamos a ver que la condición principal ahora es que el dado 1 sea igual que el dado 2. Esa es la primera condición para ganar, si los dos dados son iguales. Si no son iguales, se va a ir por acá y simplemente va a decir usted perdió, dado 1, dado 2, y vamos a imprimir usted ha perdido y vamos a poner aquí el dinero, la apuesta. Voy a poner acá el signo peso. Y voy a imprimir los dados arriba ahora, aquí, para no tener tanto ahí abajo. Entonces voy a poner aquí dado 1, aquí sí lo puedo poner con espacio porque eso es texto, dado 1, y dado 2, esto es dado 2, ponemos aquí dado 2. Entonces ingreso a la apuesta, genero dos dados, que es mi lanzamiento, mi simulación de lanzar los dados, y luego imprimo los dados para que la persona vea qué está pasando. Y luego empiezo a evaluar cómo está el juego. Si los dos dados son iguales, vamos a agregar más código acá, y si son distintos, le decimos cuánto dinero perdió, que es todo lo apostado. Entonces decía la regla que si los dos dados eran iguales, y además 6, triplicaba la apuesta. Por lo tanto, para poder hacer eso, voy a borrar esta instrucción de acá, necesito empezar a filtrar de nuevo. Es decir, la primera condición es que los dados sean iguales, la segunda condición es que ambos sean 6. Por lo tanto, voy a agregar acá una nueva condición. Puedo poner condiciones dentro de condiciones, y eso es lo que se conoce como anidación de condiciones. Y aquí voy a poner, si el dado 1 es igual a 6 y el dado 2 es igual a 6, eventualmente podríamos también escribir si el dado 1 más el dado 2 suman 12, y es lo mismo, pero para ilustrar, ¿cierto?, seguir con el concepto de los operadores lógicos, lo vamos a poner así. Entonces, si el dado 1 y el dado 2 son ambos 6, le vamos a indicar que él ha ganado el triple. Por lo tanto dice usted ha ganado, y acá ponemos el resultado. Vamos a poner esa variable aquí arriba, ¿cierto?, para hacer el cálculo, que sería resultado es igual la apuesta por 3. Y lo mismo al otro lado, pero ya no por 3, sino que por 2. Poner acá resultado es igual apuesta por 2 y ponemos la salida. Usted ha ganado un resultado. Hemos puesto el signo peso acá para que sea más estético. Signo peso. Ahí. Entonces ahora tenemos un juego un poquito más elaborado. Ejecutamos y dice ingresa la apuesta 1000. Entonces dice dado 1 3, dado 2 5. Usted ha perdido 1000 pesos. Volvemos a reiniciar. 3000. Perdí. Reiniciar. 100. Perdí. Reiniciar. 500. Pierdo mucho muy seguido, así que tal vez no debería jugar juegos de apuesta. 500. Ahí sí. Entonces salió dado 1 3, dado 2 3. Usted ha ganado 1000, es decir, el doble de lo que yo aposté. De esa forma estamos introduciendo las condiciones anidadas, es decir, condiciones dentro de condiciones, y para eso no hay límite. Podría poner tanto condiciones a un lado, en el lado verdadero, como en el lado falso, y a su vez más condiciones en cada uno de ellos respectivamente.
y de esa forma construir algoritmos cada vez un poquito más complejos. Eso sería entonces. Ahora están en condiciones de poder trabajar en la segunda guía de ejercicios, y la idea es que incorporen todos los conceptos que hemos visto en esta clase y en las anteriores también, es decir, números al azar, condiciones, operadores relacionales y operadores lógicos. Recuerden habilitar el sistema de asistencia remota con la extensión para Google Chrome en el caso de que necesiten ayuda en el día del laboratorio. Eso sería todo por hoy. Que estén muy bien.